Y así, un grupo de cruces sin nombre permanecen impasibles testigos del tiempo y las inclemencias de un clima agreste y cruel, como la mismísima historia de esta isla. Testigo mudo de agonía y sufrimiento de quienes tuvieron el infortunio de pisar el suelo de esta isla, terreno de perdición. Es la isla de los muertos, quizás tierra testigo de una de las más crueles tretas contra trabajadores honestos, trabajadores con sueños, esperanzas y proyectos de futuros, con familias, esposas e hijos, trabajadores que tuvieron que ver cómo poco a poco sus vidas fueron sucumbiendo ante el abandono y el aislamiento por parte de la empresa que les contrató. Esta es la historia de los 200 chilotes y la isla de los muertos. Esta misteriosa isla se encuentra en la desembocadura del río Baker, a 3 kilómetros de la caleta Tortel, en la región de Aysén, Patagonia chilena. Con una superficie de 39 hectáreas, la isla de los muertos se caracteriza por ser lisa y de baja altura, con una densa capa vegetal relativamente reducida. En cuanto al cementerio, este mide alrededor de 248 metros cuadrados y desde el año 1980 está cerrado. Actualmente es categorizada como un monumento histórico nacional por su historia y por tratarse de uno de los primeros vestigios de colonización reciente de la zona. La leyenda de esta isla comienza en septiembre de 1905, durante el gobierno de Germán Riesco, cuando 200 obreros chilotes contratados por la compañía explotadora del Baker viajaron a bordo del vapor Dalcahue con rumbo a la desembocadura del río Baker para limpiar los terrenos y construir un camino para comunicar la zona con Argentina. Para llegar a la isla de los muertos se debe comenzar una excursión en caleta Tortel. Esta travesía dura aproximadamente unos 35 minutos y se realiza a contracorriente del río Baker de ida. La empresa que los contrató, la compañía explotadora del Baker, les encomendó abrirse paso entre la espesa selva patagónica para allí armar galpones y corrales y algunas oficinas que servirían para almacenar la lana y la carne que sería exportada a Argentina. Para realizar esta labor se les entregaron herramientas y una cierta cantidad de alimentos, siempre con la promesa de que desde ese momento comenzarían a enviar barcos continuamente para aprovisionar el nuevo asentamiento. Lamentablemente, la compañía no cumplió con su cometido y abandonó a sus trabajadores al poco tiempo, enfrentando así solos, con pocos medios disponibles, las inclemencias del tiempo y la escasez de provisiones. Con el paso de los meses y ya habiendo realizado gran parte del trabajo bruto de la apertura de caminos entre los humedales y los cerros, los obreros comenzaron a experimentar extraños síntomas que los estaban deteriorando: moretones en las piernas y en los brazos, hemorragias, sangrados de encías, dolor de cabeza y otros padecimientos. Según los relatos de algunos sobrevivientes, un día amanecieron 7 trabajadores muertos, los que fueron enterrados en la isla. Día tras día el asunto se volvía más grave, cuando en una sola jornada fallecieron 28 obreros. Desde ese entonces, las tumbas solo pasaron a demarcarse con una simple cruz de ciprés, olvidándose de los nombres. Finalmente, la salvación llegó a los 6 meses, cuando en octubre de 1906 regaló un barco a vapor, el Araucanía, que se encontró con un panorama desolador, de muerte y destrucción, y afecciones corporales de todo tipo. Hombres desesperados al borde de la muerte son subidos a la Araucanía, barco pequeño donde los obreros fueron acomodados precariamente en bodegas o pasillos. Agotados y enfermos, debilitados algunos, fueron muriendo mientras abordaban el Araucanía. Muchos de ellos perecieron en el camino y fueron enterrados en localidades cercanas. Los pocos sobrevivientes fueron llevados de vuelta a Chiloé.
El vapor Araucana recaló en Achao, donde los familiares de los trabajadores abandonados se agolpaban sin saber concretamente lo que había ocurrido con sus seres queridos. Imagina el horror de ver cómo bajan unos pocos sobrevivientes maltrechos al borde de la muerte y luego una procesión de cadáveres de hombres que murieron en el trayecto. Muchos cadáveres quedaron en la isla, por lo que tristemente jamás se le volvió a ver. Imagina los llantos desgarradores, los gritos y las lágrimas ahogando por ese instante el sonido del mar. El horror se repitió en Dalcahue, mientras bajaban los restos mortales y los sobrevivientes de esta horrenda tragedia. Los oficiales de la Araucanía intentaban explicar a la gente y a los familiares de las víctimas de esta tragedia aquello que no tenía explicación. Basados en relatos y análisis arqueológicos en la zona se han registrado varias teorías que explicarían esta misteriosa tragedia, pero ninguna es comprobable en su totalidad. La primera que se maneja habla de la mala y la escasa alimentación que debieron consumir los obreros, compuesta solo de carne salada, tocino, arroz y harina llena de gorgojos, que les generó hambruna o envenenamiento accidental por el estado de descomposición de algunos alimentos. La otra teoría, aún más perturbadora, supone un envenenamiento intencional por parte de la empresa con arsénico, estricnina o cianuro para evitar futuros motines por las malas condiciones laborales y eludir el pago de los salarios de estos 200 trabajadores. La Isla de los Muertos atrae anualmente a muchos curiosos históricos que quieren conocer más sobre las razones de estas muertes enigmáticas y con diversas hipótesis. Dado el caso que el gobierno de Chile y las autoridades de la época y la sociedad explotadora del Báquer no realizaron absolutamente ningún esfuerzo en esclarecer el asunto, en buscar responsables e impartir justicia, hay un halo de olvido en esta historia. Quizás eso nace por la necesidad de los sobrevivientes y los familiares víctimas de esta horrible situación en olvidar la tragedia acontecida. En tanto, una última hipótesis esgrima la lucha por los alimentos y rencillas naturales entre los hombres, que finalmente provocaron que se mataran entre ellos. No podemos descartar, dada la desesperación de la situación en condiciones extremas y tan precarias, que se hayan dado estos casos incluso hasta de canibalismo. Desde hace unos años, la isla ha sido víctima de las crecidas del río Báquer, que se ha llevado, además de las tumbas periféricas, parte de la vegetación que protege el recinto. Ya por el año 1945, el padre salesiano Albertino Agostini mencionaba 120 sepulturas. Para el año siguiente, un explorador reconocía tan solo 79. En el 2016 se contabilizaron 33. A día de hoy se desconoce la cifra. Más actualmente, y gracias a la intervención de terceros que han querido mejorar algunas tumbas, también se ha provocado un cambio en la composición de este antiguo cementerio. La extracción de recuerdos o la introducción de placas recordatorias y algunos artículos religiosos dificultan la interpretación del sitio y posteriores avances en el esclarecimiento del caso por parte de historiadores y antropólogos. Asimismo, el natural avance de la vegetación de selva tipo fría, compuesta por coligües, ciruelillos, helechos, arbustos de calafate, nalcas, musgos, hongos, cardillos y otros, ha contribuido a cubrir el lugar con un halo de misterio aún mayor. Es tremendamente lamentable saber que estas cosas pasaron, aunque sea hace más de 100 años. El triste y desgarrador silencio que ha dejado esta tragedia a veces es roto por algunas voces del más allá que buscan hacerse escuchar en el mundo de hoy. Ecos, susurros inexplicables, sonidos de faenas inexistentes resuenan en esta realidad como único testigo de la desgarradora historia de una tragedia que pudo ser evitada. Desgracia, quizás provocada por la ineptitud
si queremos pecar de inocentes, de quienes enviaron a estos trabajadores a morir a un rincón apartado del mundo, o quizás aún peor, desgracia premeditada y cometida con malicia y alevosía, motivada por la vil codicia de unos pocos, para quienes la vida valía menos que el capital necesario para socorrerles. Si existe algo de justicia para los protagonistas de esta desgracia, y si existe algún infierno para los responsables de esta tragedia, de seguro ha de ser similar al infierno que pasaron los 200 chilotes abandonados a su suerte en la infame isla de los muertos.